que terminemos antes de las 7:30, ¿verdad? Considero que sí podemos ver la parte por lo menos teórica. No sé qué tanto podemos avanzar en el último diseño que está en las diapositivas, que de hecho pues no es complicado. Básicamente es lo mismo que hemos estado viendo, pero obviamente estamos ya hablando de un tema con 3 factores, ¿verdad? Entonces, considero que sí lo podríamos ver el día de hoy. Ahorita les presento. Muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es el arreglo trifactorial en parcelas subdivididas. Si ustedes se dan cuenta, este arreglo es muy parecido al parcelas divididas, solo que obviamente lo hacemos nosotros con 3 factores. Por eso el diseño en parcelas subdivididas implica 3 instancias de aleatorización. Por lo tanto, para el análisis se deberán de tener en cuenta 3 errores diferentes, uno para la parcela principal, uno para la subparcela y otro para la subparcela. Si ustedes recuerdan, en el arreglo bifactorial en parcelas divididas, uno lo que debía de hacer era, primero, pues obviamente, aleatorizar la parcela grande, que era el factor menos importante, y luego dentro de esa aleatorización de la parcela grande se aleatorizaba la parcela pequeña, que era el factor más importante. Aunque recordemos, les repito, que uno no le da el término de importancia al factor porque sea en realidad más importante o menos importante, sino por la misma condición en la que el factor facilita el manejo, ¿sí? Lo mismo pasa acá. En Infostat solo se deben declarar los errores correspondientes a la parcela principal y a la subparcela, ya que el tercero de los errores queda declarado por defecto. Eso quiere decir que al momento, ¿se recuerdan que en el anterior uno tenía que formar o tenía que indicarle a Infostat cuál era el error o el error 1? Y automáticamente Infostat por defecto sacaba el error 2. En este caso, uno le tiene que indicar a Infostat cuál es el error 1, cuál es el error 2 y por defecto saca el error 3. Entonces, el error para la parcela principal es la interacción entre el bloque y el factor que fue asignado en la parcela principal. El error para la subparcela está dado por la interacción entre el bloque y el factor que está en la subparcela, más la interacción triple de los factores de bloque, parcela principal y subparcela. Entonces ya vamos a ver cómo es que deben de quedar los arreglos, pero les repito, aquí debemos de enfocarnos en que existen 3 errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 3 instancias de aleatorización. Ahora bien, acá nosotros estamos viendo el tema de lo que es el arreglo trifactorial en parcelas subdivididas bajo el diseño de bloques al azar. ¿Sí? Y este sería su modelo estadístico. Si se dan cuenta, pues obviamente venimos repitiendo la misma estructura que hemos estado trabajando con los modelos. Por eso dice, lo cual significa que la variable de respuesta Y, J, K, L está en función de la media general, del efecto del décimo nivel del factor A, del efecto del J-décimo nivel del factor B, del efecto del K-décimo nivel del factor C, de la interacción entre el décimo nivel del factor A con el J-décimo nivel del factor B, de la interacción entre el décimo nivel del factor A con el K-décimo nivel del factor C, de la interacción entre el J-décimo nivel del factor B con el K-décimo nivel del factor C, de la interacción entre el décimo nivel del factor A, el J-décimo nivel del factor B y el K-décimo nivel del factor C. Hasta acá es parecido al que vimos anteriormente. Ahora, obviamente, si estamos hablando del efecto del enésimo bloque y del error experimental asociado a la I-enésima parcela grande y del error experimental asociado a la IJ.enésima subparcela y del error experimental asociado a la IJK-enésima parcela pequeña. Bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, en términos del error asociados, acá unas observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Si se pueden dar cuenta, cuando nosotros tenemos acá bloques, ¿sí? o esto de repeticiones, entonces el diseño que estaríamos usando es el de bloques al azar, obviamente en conjunto con el arreglo. Es un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en bloques al azar.
Si no tuviera esto de bloques, como lo hemos visto anteriormente, sería un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en completamente al azar. O si en algún caso, pero es lo que les estaba diciendo aquí donde empiezan a complicarse, que se puede hacer, pero no es muy práctico, sería el arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en cuadrado latino. Entonces ahí le tendríamos que agregar los efectos columna y los efectos hilera. Obviamente ahí van a ir creciendo todos estos subíndices que tenemos acá, ¿verdad? Para darle orden, para indicar la cantidad en la que se estaría dividiendo cada uno de los componentes que tenemos. Así es como se haría el modelo. Repito, el modelo siempre tienen que contextualizarlo con la investigación o con el tema que ustedes estén trabajando. Esos serían los datos. Sé que no se miran, ¿verdad? Obviamente, pero vamos a sacarlos de ahí para poder hacer el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, dice, para el presente ejemplo, abrir en datos de prueba el archivo par_subdiv, que este archivo que está acá, miren, ese que está ahí, está en el archivo par_subdiv, que se encuentra en Infostat. Hay que ir a análisis de varianza y en la solapa que aparece debe escribir lo siguiente. Ahí aparece, si se pueden dar cuenta, blob diagonal o slash, blob por lab, ¿sí? Lab, slash, blob por lab y blob por lab. Es una de las formas. Luego tenemos var diagonal lab mayor que var por blob, var por lab, slash lab por var por blob, lab mayor que var por blob. Y luego tenemos ya los factores fer, la interacción var por fer, la interacción lab por fer y la interacción triple var lab por fer. Si ustedes se pueden dar cuenta, arriba ya tenemos identificados cada uno de los factores que estamos trabajando. Aquí tenemos lab, aquí tenemos el factor variedad y aquí tenemos el factor fertilizante. Aquí ya tenemos, si ustedes se pueden dar cuenta, en este caso sería var por lab, que sería la interacción, ¿sí? Una de las interacciones. Luego aquí tenemos otras interacciones, aquí otras de las interacciones y luego aquí la interacción triple. Quiere decir que en este diseño, al igual que en el anterior, nosotros tendríamos 7 hipótesis nulas y 7 hipótesis alternativas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas hipótesis? Pues obviamente todos los factores todos los niveles del factor A son iguales, todos los niveles del factor B son iguales, todos los niveles del factor C son iguales, no existe interacción entre AB, no existe interacción entre AC, no existe interacción entre BC y no existe interacción entre ABC, o lo contrario, ¿verdad? A esto que serían las hipótesis alternativas, en donde al menos un nivel del factor A es diferente, al menos un nivel del factor B es diferente, al menos un nivel del factor C es diferente. Sí existe interacción entre A y B, sí existe interacción entre A y C, sí existe interacción entre B y C, y sí existe interacción entre A, B y C, que serían básicamente por regla las distintas hipótesis, como les estaba diciendo, tanto hipótesis nulas como hipótesis alternativas. Recordemos que debemos guardar siempre residuos predichos, residuos absolutos, para poder hacer el análisis. ¿Qué tenemos que hacer para poder venir y ya llegar a concluir con este tema? Pregunto, jóvenes, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a ver el andeo? Supuestos. Efectivamente. Primero los supuestos. Yo no puedo irme a ver la interacción si yo no veo o no sé si se están cumpliendo los supuestos. Al verificar el cumplimiento de los supuestos, entonces yo ya vengo y entro a ver el análisis. Y efectivamente, ahí sí, como dijo la compañera, entonces yo veo la interacción, pero principalmente la interacción triple. Al asumir que sí se cumplen, por eso dice aquí, evalúe los respectivos supuestos, o sea, los tienen que evaluar ustedes. Venimos nosotros y ya hacemos el análisis correspondiente. Vemos la interacción triple, ¿ok? La interacción triple, si se pueden dar cuenta, 0.6247. ¿Qué conclusión sacarían ustedes de esa interacción, jóvenes? Pregunto. ¿Alguien me podría decir? Que no existe interacción triple. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos ahí? Coincidimos, ¿verdad? No existe interacción triple. ¿Por qué no existe interacción triple? Porque el p-valor es mayor al nivel de significancia, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alternativa, y con eso concluimos que no existe interacción triple.
Bueno, al no existir interacción triple, ¿qué tengo que ver? Las interacciones dobles. Exactamente, y las interacciones dobles aquí están lab por fer, bar por fer y bar por lab, ¿sí? Ahora bien, díganme, lab por fer, ¿qué concluyen con las interacciones dobles? Tampoco hay interacción. ¿Ok? ¿No hay interacción en qué? ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir, jóvenes? ¿Nadie? ¿Es preocupante eso, jóvenes? Bueno, más preocupante. Inge, en la interacción doble de lab por fer no hay interacción porque el p-valor es mayor al nivel de significancia. ¿Okay? El bar por fer tampoco, porque también es mayor al nivel de significancia, y bar por lab tampoco porque el p-valor es mayor que el nivel de significancia. Perfecto. Tu conclusión entonces de las tres interacciones, ¿cuál es? De las interacciones dobles que no hay. No existen interacciones dobles, ¿verdad? No. Ok, perfecto. Gracias. Recordemos que si no nos dicen el nivel de significancia, estamos usando el 5%, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hay interacción triple, no hay interacciones dobles, entonces ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Jóvenes? No, si no existe interacción, no puedes recomendar prueba múltiple de medias para interacciones. Recuérdate que la prueba múltiple de medias es cuando existe interacción. Entonces, en este sentido, ya concluimos que no hay interacción triple y no hay interacciones dobles. ¿Qué sigue ahora a hacer? Los factores individuales. Analizar cada factor. Exactamente, tengo que ver cada factor de forma individual. Ahora bien, ¿quién me puede concluir en los factores individuales? Ahí sí hay significancia. ¿En cuáles? En blog, en lab, en variedad. Pero BLO no es factor, recordate, BLO es el efecto bloque. En lab. ¿Sí? Solo una persona. Es en lab, en fer y en bar. Okay. Hay significancia en lab, hay significancia en bar y hay significancia en fer. Así estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente los p-valores son menores al nivel de significancia. Si estos son menores, quiere decir que yo tendría que recomendar. ¿Qué recomendarían, jóvenes? Realizar una prueba múltiple de medidas a los tres factores ¿Sí? ¿Qué más? y se recomiendan los mejores. Okay, la combinación del o los mejores niveles de cada factor. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué otra cosa puedo concluir yo acá en el cuadro? ¿Jóvenes? ¿Qué otra cosa podría concluir? Miren, esto es lo más ¿Hay importante. efecto bloque? Exactamente. ¿Cuál sería tu conclusión del efecto bloque? De que la gradiente de variación tiene efectos sobre las fuentes evaluadas. O sea, que sí hay efecto bloque. Sí hay efecto bloque y sí quiere decir que el modelo fue bien elegido, ¿no? Sí. Tal como lo estás diciendo, la gradiente de variabilidad sí afecta la respuesta de los tratamientos. Perfecto. ¿Qué opinas del coeficiente de variación? Que es otro de los temas que también se deben de analizar. Pregunto, jóvenes. ¿El coeficiente Está de bien variación? porque es menor a 20. Muy bien, es menor a 20. Recordemos que el coeficiente de variación lo que observa es la dispersión que se tiene de los valores dentro de una
dentro de mi base de datos. Y esto está medido en porcentaje. Quiere decir que la dispersión es del 2.63%, no están dispersos, ¿de acuerdo? O sea, se pueden concentrar. Eso quiere decir que es bueno. Obviamente es menor del 20% recomendado, ¿verdad? Muy bien, analizando esto, porque estamos asumiendo que se evalúan o que se están cumpliendo los supuestos, se dice, este modelo contiene 3 factores de interés, por lo tanto, lo primero que se debe evaluar es la interacción triple y las interacciones dobles. En este ejemplo, ninguna interacción es significativa, por lo tanto, se pueden evaluar los efectos de los factores por separado. Existen diferencias entre métodos de labranza, ¿sí? También se encontraron diferencias entre variedades y, por último, hay diferencias entre los fertilizantes. Pues la recomendación es realizar una prueba múltiple de medidas para los 3 factores de forma independiente. Se pueden dar cuenta, los resultados de la prueba múltiple de medidas son los siguientes, se emiten propias conclusiones. ¿Cuál es el mejor o los mejores del método de labranza? Labranza 0, ingeniero. Muy bien, labranza 0. Luego, ¿cuál es el o los mejores de la variedad? Variedad 2, ingeniero. Muy bien, ¿y cuál es el o los mejores de fertilizantes? Fertilización D y C. Perfecto. ¿Cuántos tratamientos van a recomendar ustedes entonces? 2, ingeniero. 2, ¿cuáles serían? Sería labranza 0 con variedad 2 y fertilización D, o ya sea labranza 0, variedad 2 con fertilización C. Exactamente. Y esa sería la recomendación final que ustedes estarían haciendo al hacer el arreglo trifactorial en parcelas subdivididas bajo el diseño de bloques al azar. ¿Sí? Ahora bien, miren, este arreglo o este diseño, lo que hace básicamente es, solo voy a dejar de presentar. Lo que básicamente hace es venir y, por ejemplo, si ustedes tienen un diseño completo en bloques al azar, ¿sí? Y quieren hacer este arreglo en parcelas subdivididas, porque es trifactorial, estamos hablando de que tienen 3 factores. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea cómo se pudiera hacer el croquis de campo? Siguiendo la lógica, que es lo que a mí me interesa al final. ¿Alguien tiene una idea? Si son 3 procesos de aleatorización y tenemos una parcela principal, una subparcela y una subparcela. Estamos en la penúltima clase, jóvenes. Sí, por favor. Yo pienso que primero se empieza a distribuir entre las parcelas grandes, luego el que le sigue, el que es dividir en cada parcela del menos importante, y luego los que son más importantes se van a dividir en el área que en donde está el factor intermedio. No sé si me entendieron. Sí, de hecho, así es como lo tendrías que hacer, solo que acá no hablemos de más importante y menos importante, porque entonces tendríamos un medio importante, ¿verdad? Entonces, pero sí, tal como lo estás planteando, en la parcela principal, primero en el bloque, para empezar, se debe de aleatorizar la parcela principal, ¿sí? Luego de aleatorizar la parcela principal, dentro de esa parcela ya aleatorizada, voy a venir y voy a aleatorizar la subparcela. Y luego de aleatorizar la subparcela, voy a aleatorizar la subparcela dentro de esa subparcela. Y así es como se estaría ya elaborando pues un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas en bloques al azar. Ahora bien, si fueran completamente al azar, lo que uno tiene que hacer es, dentro del lugar, distribuir, ¿verdad? Lo que es el arreglo, lo que es la parcela principal. Luego de ya distribuido al azar dentro de toda el área de la parcela principal, con sus respectivas repeticiones, entonces procedo a poder aleatorizar la subparcela
y ya aleatorizada la subparcela dentro de la parcela principal, pues entonces ya aleatorizo dentro de la subparcela la subparcela. Y entonces ahí ya garantizo que tengo los 3 tratamientos, solo que ordenados de una forma en donde se me va a facilitar el manejo. Que para eso es el arreglo en parcelas subdivididas, como lo habíamos planteado para el arreglo de parcelas divididas. ¿Alguna duda, jóvenes? Y entonces para ese tipo de trifactoriales, de parcelas subdivididas, habría necesidad de hacer las combinaciones primero. Las tenés que hacer para saber cuántos tratamientos son, para poder venir y determinar cuántas repeticiones, que en el caso de bloques te van a representar los bloques. Tenés que saber cuáles son tus combinaciones. Solo que obviamente el ordenamiento de las combinaciones en el campo no es como en el arreglo trifactorial combinatorio, que primero lo combinás y después lo aleatorizás. En este caso, primero lo combinás porque necesitas saber cuántos tratamientos tenés. Pero hasta que ya esté aleatorizado de la forma en la que te estoy diciendo, puedes garantizar qué tratamiento es el que está correspondiente en cada unidad experimental, que va a ser cada subparcela que tengas dentro de tu área. No sé si aclaro tu duda. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, les voy a proyectar Infostat. Inge, Dime. yo tengo una duda. Digamos, yo estoy en campo y decido hacer un arreglo trifactorial. Quiero hacer una investigación trifactorial. ¿Cómo sé qué voy a usar? Si uso un trifactorial combinatorio o uso un trifactorial en subparcelas. Eso depende de ti o de las condiciones o de facilidad de manejo. Eso ya es pura experiencia. O sea, cuando ya estás en campo, tú llegas y dices, bueno, vamos a ver. Obviamente tienes que ver condicionantes para poder garantizar y decir, bueno, si tengo labranza, por ejemplo, yo creo que lo que más me conviene es usar un parcelas subdivididas. ¿Por qué? Porque puedo labrar un solo terreno, no tengo que estar pasándome de pedacitos en pedacitos, por ejemplo. Pero eso ya es una decisión que uno como investigador, y dependiendo de las condiciones que uno tenga, pues toma la decisión de cuál arreglo o cuál diseño utilizar. O sea que en este caso uno lo toma al que le sea más factible el manejo, que sea... Esa es la idea de la investigación, que tú llegues a ver cuáles son las condiciones del área y que con esas condiciones, al ver cuáles son las fuentes de variabilidad que se manejan, entonces tú decidas venir y decidir qué arreglo en conjunto con qué diseño es que vas a estar trabajando. Porque prácticamente elijamos el que elijamos, no afectaría los resultados o no tendría alguna interferencia en los resultados que se obtengan. Bien, porque si eliges uno que no es el correcto, por ejemplo en diseño, tal vez en donde no habría mucha diferencia sería que yo creo que por ahí va tu pregunta, sería en los arreglos. O sea, si tú decides un arreglo trifactorial combinatorio o un arreglo trifactorial en parcelas subdivididas, pues los resultados no te estarían, por así decirlo, variando tanto. Sí, sí. Ajá, pero sí, obviamente, si eliges un diseño que no es el correcto, eso sí te va a hacer variar, ¿verdad? Pero en cuestiones de arreglos, sí puedes decidir cualquiera de los dos, considerando la facilidad del manejo. Vaya, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Es par subdividido, ¿no? Inge, Dime. disculpe, una pregunta. Con el momento de aleatorizar un diseño trifactorial, ¿solo es a un subconjunto o siempre son a las 3 divisiones? Digamos, a una sola división o siempre se aleatoriza, depende a todo. No muy entendí tu pregunta, pero te voy a repetir cómo debe de aleatorizarse. Primero tenés que aleatorizar la parcela grande, ¿sí? Cuando ya tenés aleatorizada tu parcela grande, adentro de eso aleatorizas tu subparcela, ¿sí? Y luego de aleatorizar a tu subparcela, dentro de tu subparcela vas a aleatorizar la parcela pequeña o la subparcela. Ya. Sí.
sea, primero aleatorizar la parcela grande y después empezás a seguir aleatorizando dentro de cada una de ellas. Y así te vas a dar cuenta que al final en tu unidad experimental, que sería tu parcela pequeña, pues va a existir las 3 combinaciones. No sé si con eso explico o logro entender tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Claro. Bueno, jóvenes, entonces veamos. Aquí tenemos los datos. Dentro de los datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente lo que siempre hacemos, ¿verdad? Análisis de la varianza. Luego de este análisis de la varianza, yo tengo que identificar que el rendimiento es mi variable respuesta. Luego, lab, var, fer sería mi variable de clasificación. Le voy a dar a aceptar. Aquí agrego interacciones, pero ya se imaginan ustedes cuántas interacciones más. Ya lo vimos la vez anterior, creo que eran 14, ¿verdad? Pero igual tengo que agregarlas y de ahí empiezo a hacer los arreglos. Pero guardo residuos predichos, residuos absolutos. Al hacer esto, entonces aquí ya me tengo que ir con lo que me estaba diciendo o el arreglo que a mí me estaba dando Infostat, ¿sí? Que en este caso, permítame, jóvenes, vamos a... Muy bien, lo que hemos visto acá. Bueno, entonces sería bloque / estábamos hablando que era bloque por lab. Estaríamos viéndolo acá. Sería ¿verdad? Lo que tendríamos ahí. Copiar. Obviamente, miren, esta es la misma forma de arreglar. Lo que hace diferencia al momento en el que uno haga cualquier otro serían los títulos de cada uno. Yo tengo que saber diferenciar cuál es mi parcela grande, cuál es mi subparcela, mi parcela principal, cuál es mi subparcela y cuál es mi subparcela. Luego hacemos lab / block por lab. Luego tenemos lab. ¿Sí? Nuevamente block por lab. Luego block por lab. ¿Sí? Y aquí lo puedo agregar y luego abajo, si lo tengo de mal, lo puedo borrar si ya no lo voy a utilizar, ¿verdad? Que de hecho ya no lo utilizo. Luego en var sería diagonal, / perdón. Sería lab por, y luego la interacción entre estos sería lab. Ok. Yo lo puedo escribir, pero tengo que tener mucho cuidado porque con una letra que le escriba diferente, entonces ya ahí me generaría problema. ¿Sí? ¿Ya? Sería var por block. Muy bien, sería var por block. Luego sería var por lab. Aquí lo difícil, jóvenes, es estar, pues obviamente, buscando y escribiendo. ¿Sí? Var por lab. Y recuérdense que esta forma de arreglar es para cuando nosotros hacemos el diseño de bloques al azar. Cuando utilizamos el diseño completamente al azar, es otra forma de arreglar. Eso tendríamos que ir nuevamente al manual para poder ver la forma de cómo arreglar. Var por fer. No, por fer. Fer. No, por fer.
tuve que copiar todo nuevamente porque el orden en cómo había colocado los factores, a cómo coloqué las variables de clasificación era diferente y por lo tanto entonces me saldría al revés, me salían algunas cosas, pero es mejor arreglarlo de esta forma. Guardo residuos, guardo predichos, guardo residuos absolutos y le doy a aceptar. Esperemos que me salga algo. Muy bien, si se pueden dar cuenta ahí, al hacer el arreglo entonces, vamos a compararlo con el Andeva que teníamos ya elaborado de este tema. Y aquí lo tenemos, veo que sí coinciden, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces ahí ya lo tenemos. Ahora bien, perdón, se me olvidó, vamos a ver si todavía lo puedo hacer. Control R. Creo que ya no, me va a tocar volver a agregar los, para poder sacar las conclusiones, ¿verdad, jóvenes? Bueno, pero lo vamos a sacar de las diapositivas de una vez, aunque ahí no lo tengo agregado. Pues, se me olvidó copiar, creo que Entonces, tuve que haber copiado en este caso, la forma en cómo lo arreglé para poder repetir esto, ¿verdad? Vamos a ver si bueno, sí lo tengo acá todavía. Lo copiamos. Para no tener que volver a repetir esa forma en cómo hacerlo. Lo voy a dar a aceptar acá. Y luego, bueno, estamos acá, ¿verdad? Vamos a hacerlos en sí, lo que son la comparación o la evaluación, perdón, la validación de los supuestos. Tenemos el QQ-plot. El QQ-plot se lo obtenemos a lo que es el rendimiento o a los residuos del rendimiento, perdón. Le damos a aceptar. Bueno, vemos que los puntos se ven alineados, ¿no? Pero nos vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad. Y recordamos que se lo hacemos a los residuos del rendimiento. Le damos a aceptar. 0.08. Si estamos trabajando con 0.05, quiere decir que es mayor. Si es mayor, no quiere decir que no hay significancia. Si no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Y las hipótesis que estoy sometiendo a análisis es que hay normalidad y no hay normalidad. Muy bien, entonces, ¿qué concluimos, jóvenes, con esta parte? Que los residuos presentan normalidad. Ok, tenemos normalidad, ¿verdad? Gracias. Si hacemos nuestro diagrama de dispersión, tenemos acá nuestros residuos, vamos a trabajar con nuestros predichos en el eje X, le damos a aceptar y si ustedes se pueden dar cuenta acá, pues se ve que sí está bastante disperso. Ven cómo la importancia de los datos, ¿verdad? Entre más datos tengamos, pues obviamente es mejor la apreciación que uno puede tener de las tendencias. Vamos a estadísticas. Estadística sería análisis de la varianza, si recordamos eso. Esto lo hacemos con los residuos absolutos del rendimiento, que es la variable respuesta, y vamos a elegir una variable de clasificación. Muchas personas, por cierto, en el examen cuando hacían la prueba de Levin, me la concluyen como que es la prueba de normalidad y no, es la prueba de homoscedasticidad. Aparte de eso, recuerden que es una variable de clasificación y aquí me metían dos variables de clasificación, entonces no tiene sentido la prueba. ¿Sí? Le vamos a dar aquí a aceptar, le damos acá a aceptar. Bueno, si se pueden dar cuenta, concluimos que sí es mayor al nivel de significancia, por lo tanto sí hay, no se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales, ¿no? Y al menos dos varianzas son distintas, que sería la hipótesis alternativa. Entonces, asumimos que hay homogeneidad de varianza, que la independencia la asumimos por la aleatorización, que es muy importante en este caso. Entonces, al ver esa parte o al hacerlo así, vamos a ver que el Andeva que vimos inicialmente, pues obviamente sí se cumplen los supuestos. Al cumplirse los supuestos, entonces ya como lo analizamos, vimos que hay que hacer una prueba múltiple de medias a los tres factores individuales que habíamos indicado y en función de eso, pues hacer las recomendaciones del caso. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, análisis de la varianza,
En análisis de la varianza, recordemos que lo que tenemos que hacer es acá los residuos de rendimiento, y luego acá vamos a colocar los otros factores, las otras variables de clasificación. ¿Sí? Le damos a aceptar. Aquí nos vamos a ir a comparaciones. Bueno, pero, perdón, no puedo irme a comparaciones si no agrego antes los... Vamos a aceptar. Si no agrego antes las especificaciones, ¿verdad? Entonces vamos a copiar la especificación que tenemos acá. Copiar, vamos a borrar esto. Okay. Nos vamos a comparaciones. En comparaciones ya sabemos que le vamos a hacer un DGC. Se lo hacemos aquí en ese lado, ¿sí? A var y se lo hacemos a fer, ¿verdad? Aquí de una vez puedo venir y elegir a quiénes les quiero hacer y me va a dar 3. En este caso, var, lab y fer, ¿sí? Aquí tenemos el listado descendente, esta parte, le damos a aceptar. Y aquí tendríamos entonces ya las pruebas múltiples de media, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Labranza 0. ¿Cuál es el mejor? Variedad 2. ¿Y cuál es el mejor? Pues hacemos fertilización D y fertilización C. Y de ahí hacemos las combinaciones que habíamos hablado anteriormente. Y ahí ya estaríamos concluyendo en cuáles son las mejores combinaciones que se pueden dar o se pueden recomendar de manera independiente estos que serían estos niveles, ¿verdad? Ahora bien, miren jóvenes, algo que quiero aclararles. ¿Qué pasa si yo tengo 2 variables respuestas? ¿Cuántas andevas debería de realizar? 2, ¿sí? Si yo tengo 3 variables respuestas, tengo que hacer 3 andevas. Si yo tengo 4 variables respuestas, tengo que hacer 4 andevas. O sea, tengo que hacer 4 procedimientos, porque cada variable respuesta debe de llevar su procedimiento. Ahora bien, recordemos que tener muchas variables respuestas también resulta siendo impráctico. Es mejor tener 1 o 2 o 3 variables respuestas, pero que sean representativas de la respuesta que yo quiero de los tratamientos o del tratamiento que yo estoy aplicando, de los tratamientos. Y eso aplica para cualquier tipo de investigación. Puede ser una investigación factorial o puede ser una investigación simple. ¿Jóvenes, dudas con lo visto el día de hoy? ¿No hay dudas? Ok. Inge, Dime. al momento de estar en Infostat y plantear las interacciones o donde vamos a plantear lo que vamos a analizar para obtener el p-valor de cada uno, ¿es necesario dejar los espacios que usted dejó o no es necesario? Si quieres, te voy a ser muy sincero. No me había puesto a ver esa parte, pero podríamos probarlo. A ver. Yo te diría a priori que sí, pero no sé. Vamos a ver. Mira, si te puedes dar cuenta, acá los unió, ¿eh? ¿Sí lo visualizas? Sí. Sí, acá lo unió. Entonces, si le doy a aceptar, sí me va a dar el andeo. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Ok, ingeniero, gracias. Muy bien. Lo que sí quiero es, y eso sí, vamos a ver, si en el manual se encuentra de aquí saqué el parcelas subdivididas, ¿verdad, jóvenes? Como les expliqué la otra vez, para quienes tengan más curiosidad de investigar. Entonces, análisis de varianza, aquí están parcelas subdivididas. Aquí está el diseño en parcelas subdivididas, ¿verdad? Parcelas principales en bloques al azar, miren. Aquí está el de bloques al azar, el diseño de bloques completos al azar. Aquí está la explicación que saqué. ¿Sí? Es que así está arreglado acá, ¿verdad? Por eso lo arreglé así, pero veo que no hay problema con eso. Entonces me da los valores y me dan estas partes, está muy bien. Y parcela principal, diseño completamente aleatorizado. Miren, aquí hay parcelas principales
Aquí está la forma en cómo debe de arreglarse para un diseño completamente al azar, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Y así es como tendría que arreglarse. Obviamente se van a tener que utilizar la misma cantidad de los... Porque recuérdense que cuando hacemos un completamente al azar, en un experimento simple, por ejemplo, yo no necesito meter repeticiones o colocarle repeticiones a mi tabla, pero en este caso sí tengo que colocarle repeticiones. Aquí está la forma en cómo se ordena, miren. Y de ahí pues ustedes ya pueden sacar las conclusiones haciendo esta parte, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, aquí está, se los digo para que vean que hay otros recursos que ustedes pueden ver cómo se puede ordenar y les recomiendo que practiquen, ¿verdad? Con esta parte. Yo espero el día de hoy mandarles después de mi reunión una hoja de trabajo, pero no es para que la hagan o para que me la entreguen, sino es para que practiquen, ¿verdad? ¿Dudas, jóvenes? Ingeniero, yo tengo una duda. Si tenemos, digamos, más de una variable respuesta, no necesitamos verificar los supuestos nuevamente. Bien, tenés que hacer todo por variable respuesta. Ah, ya. Sí, porque recordad que la respuesta que vas a tener es diferente o como lo vas a trabajar con otra variable respuesta. Por lo tanto, tienes que ir verificando y corroborando supuestos, haciéndolo todo por variable respuesta. Lo que podrían mantener y unificar, digamos, es el modelo, porque decís las variables respuestas, rendimiento, altura de la planta, número de hojas, no sé, están en función de, o sea, esa sí la puedes colocar en una, ¿sí? Pero hacer mención de todas tus variables respuestas al inicio. Pero los andevas y todo lo que tenés que hacer, lo tenés que trabajar por variable respuesta. Muy bien, jóvenes, estaríamos terminando, ya estoy en el límite del tiempo. Entonces, igual, cualquier duda, pues nos vemos el día miércoles para continuar con la clase.